Listo, chicos, nada, pues bienvenidos a todos, ¿no? Sobre todo, pues, profe Jason, mil gracias por acoger a este llamado. Nosotros estamos en la carrera de animación. Estas charlas, digamos, el paquete es pues los chicos que ya están decidiendo por dónde salir, ¿no es cierto?, profesionalmente, pues llegan como a este punto a decir, pues, qué les interesa más, ¿no?, profesionalmente. Hay unos que les interesa más la dirección de arte, la ilustración, el motion graphics, las técnicas, ¿no es cierto?, la tecnología como el VR, la realidad aumentada, la animación generativa, expandida, ¿no es cierto?, y la producción, ¿no es cierto? Entonces, pues es un espacio donde nos encontramos con las personas que están ahí trabajando en el sector de la gráfica, ¿no? Del diseño gráfico, de la ilustración, de la animación. Eh, y nosotros pues queremos escucharles a ustedes, ¿no es cierto? Pues hoy precisamente para todos, bienvenido entonces Jason Castañeda, ¿no? Pues bienvenido. Yo estaba viendo el perfil que nos pasó Julián y era como, no, pues ganó todo, ¿no? Ganó por allá un salón en Bratislava, ganó por aquí, ganó una cantidad de convocatorias, que es genial. Entonces tenerte y tener a tu experiencia como ilustrador pues va a ser súper enriquecedora para los estudiantes de la carrera, ¿no? ¿Cierto? Para empezar a ver qué posibilidades hay, ¿no? Que te pregunten una cantidad de cosas. Entonces, pues nada, Jason, bienvenido. Muchísimas gracias, primero que todo, por hacer parte de estas charlas con el sector de la animación aquí pues en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Normalmente en estas charlas hay personas de todo lado, hay personas como del SENA que se invitan, hay gente de los Andes y de la Javeriana. Entonces, pues nada, bienvenido Jason, mil gracias por hacer parte de esto otra vez. Muchísimas gracias, Rubén, muchísimas gracias a todos por asistir y también por hacer parte de este tipo de espacios enriquecedores frente a la imagen, a la animación y una cantidad de espacios y de orientaciones alrededor de la imagen. Bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es Jason Castañeda, soy ilustrador y diseñador gráfico. Me conocen generalmente en el sector un poco más cercano a la ilustración como cromalario. Generalmente mis proyectos en imagen van enfocados hacia proyectos que tienen que ver con comunidades. Específicamente en el 2014 creo que fue donde hubo una fractura, o por así decirlo, una experiencia de orientación hacia mi trabajo, y fue trabajar en un grupo muy amplio que incluía al ICBF, estrategia, APLAN, una organización que se enfoca en derechos de los niños, y todo esto alrededor de una población particular que es población indígena en Colombia. En el 2014 lo que se hace es una recopilación al principio de 9 comunidades indígenas, y el texto, por así decirlo, siempre cuando estamos trabajando en ilustración como que nos acercamos de una manera hacia encontrar un texto, o sea, de literatura, o sea, algo escrito. Y lo particular de este proyecto era que eran unos cuentos, pero estaban enfocados hacia arrullos, hacia el cuidado de los niños. Entonces la mayoría de historias eran muy cortas, y también aparte de eso los referentes que estaban en ese momento eran paisajes sonoros y arrullos en lengua. Entonces eran canciones, arrullos, y voy a colocar un audio precisamente en este momento, en un segundo. Por acá lo tengo. No va a compartir todo el audio, perdón, el video. A los niños y a las niñas. Leyéndoles y la otra presentándoles como
como el video. Para la actividad que tenemos, ustedes mencionan mostrarles las imágenes, escuchar, leer el libro, se los presentamos. Está 100% presencial, ¿verdad? Va a la oficina todos los días. Presentamos a un grupo de niños no en Vera primero y a un grupo de niños en Vera después, o podemos reunirlos a todos. Entonces los vamos a reunir a todos, ¿de acuerdo? De amistad, de camaradería, de juego. Por ejemplo, la parte lúdica es muy importante. Lo mismo que nosotros, como escuchamos nosotros, y después les vamos a preguntar a ellos qué escucharon, qué sintieron. En el bosque mágico serían felices. A ver, vamos a cerrar los ojitos y nos vamos a quedar ahí paraditos, escuchando todos los sonidos. Bueno, hasta esa parte. Entonces, ¿cómo podríamos decías que los colores, ¿no? Si no los ponemos nosotros. Si alcanzó a oír algunas partes donde hay 2 o 3 arrullos, y este proyecto, lo que yo recibía, aparte de pequeños textos, por ejemplo, de una comunidad, en la primera, como les contaba, en la primera edición, perdón, en la primera parte del proyecto, que es del primer volumen, había 9 comunidades, y cada comunidad tenía una lengua diferente, también tenía una cantidad de costumbres particulares, y lo que yo tenía como referencia era una carpeta con fotografías, otra carpeta con arrullos y otra carpeta con paisajes sonoros. Entonces esto para mí fue una novedad, un hallazgo, encontrar este tipo de lugares de donde partir, ¿no? Estos espacios. Es muy diferente interactuar con un guión o con un texto, donde de alguna manera estamos acostumbrados a hacer unas lecturas lineales, ¿sí? Vamos a ir agregando o vamos haciendo como resaltando información y vamos como a ir armando, por así decirlo, una imagen por encima. Pero lo interesante de este proyecto era escuchar, ¿no? Entonces era una carpeta, porque muchísimas veces los textos no llegaban o no habían sido aprobados todavía por la comunidad para ser publicados. Entonces, pero igual se tenía que continuar con la construcción o con la continuación de las imágenes. Y lo que hice durante el proceso era sentarme toda una tarde a escuchar 20, 30 arrullos y una cantidad de paisajes sonoros. Entonces lo interesante era como a partir de algunos títulos de cuentos que mencionaba, por ejemplo, eran muy referentes hacían referencia a mitos, ¿no? Entonces el mito de la niña serpiente, pero tenía, por el momento en ese instante era solamente ese título, como la niña serpiente, ¿sí? Y por otro lado tenía una cantidad de paisajes sonoros, de arrullos. ¿Usted está escuchando? Y lo que iba haciendo era una especie de tejido entre la imagen, la que era la imagen fotográfica, el paisaje sonoro y también más o menos una información general de cada comunidad. Aquí les voy a compartir algo de las imágenes que salían de esa primera parte de exploración. Bueno, pues Alejandro, pues le agradezco mucho el informe. Como le digo, pues tratamos de no. Tengo un segundo. ¿Me dicen si se ve aquí la pantalla totalmente? Por favor.
Sí, 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 ahí se está viendo. Ya, listo. Ah, no, aquí. Gracias. Sí, ahí se está viendo, perfecto. Que la cosa está bien. Sí, es una lástima porque en este momento en la página con toda la información se encuentra caída, no sé por qué, pero está toda la compilación de los 3 volúmenes donde estaban aquí se puede ver como las comunidades, los títulos, y cada uno llevaba a una especie de disposición de ilustración, ¿sí? Con la cual las personas podían interactuar. Entonces estaba, por ejemplo, esta que es una niña torcaza, se seleccionaba y eso lo llevaba a una galería de fotografías, pero también estaba recopilado los audios de la comunidad. Estaban, por ejemplo, en relato mítico, y también estaba los arrullos o canciones de esa comunidad específica. También el ejercicio importante de esto es la conservación de lenguas que están en peligro de extinción. Muchísimas creo que 2 o 3 de estas lenguas que se alcanzaron a grabar, pues las conservaban solamente los adultos, ¿no? Los mayores de la comunidad. Y desafortunadamente al año o a los 2 años de terminar el primer volumen fallecieron varios abuelos de algunas comunidades, y pues eso terminó pues acabando con ese legado en cuanto a la lengua. No estoy seguro si eran cocamas en el Amazonas, pero pues es muy desafortunado que suceda esto con cientos y cientos de lenguas en el país y en el mundo. Entonces también es interesante cómo este tipo de proyectos se convierte de alguna manera en un elemento que permite construir desde ese registro y mantener una cultura, en este caso, desde el lenguaje. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, hay algunas ilustraciones, habían secciones dentro del libro, por acá ahorita les voy a mostrar, donde se especificaban, por ejemplo, instrumentos particulares de cada comunidad. Entonces habían flautas hechas con huesos de venado, sonajeros, y estos sonajeros, por ejemplo, acompañaban las canciones en lengua. También otra cosa interesante era la frecuencia de animales míticos en cada uno de sus relatos, ¿no? Cada comunidad tenía, por así decirlo, un repertorio de fauna a la cual le asignaba un relato de acuerdo a podría intervenir en algún relato de origen, de donde había venido la comunidad, o algunos accidentes geográficos que estaban en el lugar o en el territorio donde viven. Y también eso con el tiempo trascendió, o sea, se modificó porque, por ejemplo, habían unos criterios al principio en el primer volumen donde, les comparto aquí, no sé si, en el primer volumen donde había unos criterios que eran mucho más espontáneos, por así decirlo, en cuanto a la construcción de imágenes. Era como me sentí como mucho más tranquilo. En otros, por ejemplo, en los siguientes volúmenes cambiaron, por ejemplo, una cosa que se había hecho en el primero, era la interacción con animales. En el segundo volumen no se permitía, por ejemplo, que los niños o personajes humanos estuvieran sobre personajes o animales, ¿sí? Era como también una manera de acercarse a la cosmología, la cosmogonía de cada una de estas comunidades. Aquí voy a mostrar un segundo, para que por acá se ve mejor. Aquí tengo el libro, ¿sí? Si lo pueden ver. Y lo interesante de este proyecto es que en la parte final
están, en ese momento estaban los CDs de cada comunidad, donde estaban los cuentos, los arrullos y los paisajes sonoros para mostrarlo también a las otras comunidades. Lo interesante de esto es que se le entregaba, no recuerdo bien, una serie de libros a cada comunidad que les quedaba como parte de su acervo cultural, y también esto permitía que las otras comunidades que participaban del proyecto también conocieran a las demás comunidades, ¿no? Entonces que comunidades de la sierra pudieran escuchar a comunidades del Amazonas, ¿no? Entonces también era una cosa no solamente llevada hacia públicos, a población infantil en centros del ICBF que tuvieran que ver con, o que estuvieran en comunidades indígenas, sino también esa relación que existe entre comunidades. Listo. No sé si quieren hacer preguntas en ese momento como para pasar a otro proyecto que les quiero mostrar, como para no mezclar, o dejamos las preguntas al... Recuerden, chicas, chicos, que las preguntas les pueden levantar la mano o las escriben en el chat, listo, y yo se las pues comunico a Jason, listo. Entonces, please, si tienen alguna pregunta, simplemente levantar la mano o escribirla en el chat y yo se la comunico. Oye, qué interesante proyecto. Una cosa, Sí, claro. hacían algo, porque pues entiendo que las comunidades difícilmente encontrarán un reproductor de CD o un portátil. ¿Había algún, no sé, algún proyecto un poco más global para que esto quedara como en bibliotecas o alguna cosa? Sí, o sea, estos documentos, esos 3 volúmenes se encuentran a nivel nacional, o sea, en todas las bibliotecas públicas están. También otra alternativa que fue posterior era una versión digital totalmente del proyecto en USB. Es como que a cada comunidad se les entregaba una USB, que creo que fue como lo último que se hizo, y pues que estuviera montada en una página web. Esos fueron como los 3 medios que se utilizaron: el editorial, el digital y, no, y pues los CDs como tal, los CDs físicos. Y otra preguntita. Sí. Ellos, o sea, se me hace como importante aclararlo y mostrárselo a los estudiantes. ¿Tú solo pensabas en ilustración o ya en algún momento pensabas en movimiento, en animación, en interacción? ¿Cómo fue ese desarrollo? En la primera parte, lo que buscaba al principio era una fase de exploración, ¿no? De resolverlo. También había que entender que existían unos tiempos límites, y de alguna manera esos tiempos terminaron llevándome a enfocarme un poco más en la practicidad de resolver más que todo las imágenes. Pero también era interesante, muchísimas veces era sobreponer estas imágenes que estaban en la parte de bocetación o en la parte de exploración, y irlas acompañadas del sonido, ¿no? Entonces también de alguna manera esa sobreposición de medios también permitía como que Sí, hubiera pensarlo una audiovisual. intención o un sentido de alguna manera de incluir el movimiento, ¿sí? Muchísimas veces en algunos momentos creo que la página no nos llegaba a hacer animación, solamente que se quedaba como algo de motion graphic, ¿sí? Como algunos elementos, pero sí había una intención de llevarlo un poco ¿hacia qué? Hacia la animación. Lo que se hicieron posteriormente, como era un proyecto amplio que tenía que ver con el ICBF y con otras entidades que tenían que ver con educación, sacaron unos videos con cantos, pero fueron posteriores. Yo no tuve la posibilidad de participar en esos, pero sí construyeron unos videos animados
con personajes, no con los que están en la biblioteca o los que yo hice, sino con otros personajes, pero sí había esa intención de animar estos relatos. Gracias, profe. ¿Listo? Sí, listo. Bueno, entonces voy a continuar con otros proyectos. Marica. Metas el pregunte, weón. Pues puta chino no habla más parido. No, yo ahorita con estoy nervioso. Pues ahorita después de la charla. No. Que no le preguntan nada a él. Ah, no, pero habla. El derecho a la alimentación ¿Cómo? Ah, sí. que debería tener el pueblo guayú debería ser el que nosotros usualmente estamos acostumbrados, pero que ya no tenemos por todo aquello de que ya no podemos producir los alimentos. Dejó de llover y los indígenas básicamente dejaron de cultivar. Alimentación, eso prácticamente eso se basa en la cultura occidental, o sea, la cultura arijuna. Ahí no existe lo que es el enfoque diferencial. Bueno, el Cerrejón tiene más de 30 años de estar acá en La Guajira, utilizando el agua del río, hasta un punto que en el 2015 el río no tenía ni una sola gota de agua. Esa fue como que una de las crisis más grandes que tuvo el departamento de La Guajira. El crimen más grande que puede pasarle a cualquier grupo poblacional del mundo, ya sean guayús de cualquier lugar del mundo, es que a los ríos la controle otro ser humano. Eso no lo puso Dios allí para que explotaran carbón, para que sembraran arroz. No, señor, eso lo puso para todos los habitantes. Y el agua es un tema muy difícil. Nosotros los pobladores de aquí de la Alta Guajira tomamos agua sin tratamiento, ¿ya? Directamente o sea, de los pozos profundos, o si no, como sea, en algunas partes de los jagüeyes. Huellas, ¿ya? Agua sin tratar, ¿ya? Aquí el costo de vida es demasiado alto, ¿ya? Y para la población que no tiene fuente de trabajo, aún todavía se torna más difícil, ¿no? Bueno, la realidad de los niños de aquí, de esta institución, es una realidad muy fuerte, porque hay niños que les toca caminar 3 a 4 horas para llegar aquí. Ellos nos hablan de un complemento que no es el desayuno como tal, pero a veces ese es el único alimento que esos niños reciben en el día. Por lo tanto, debemos de pronto reconsiderar esa ración, de pronto aguantar todo. Anteriormente, es un proyecto interesante. Solución la damos sin su acción. Porque a diferencia del primer proyecto que se trabajó con la comunidad, en este tuve la posibilidad, precisamente por la invitación de Justicia, que es una organización que hace veeduría ciudadana en temas jurídicos que tienen que ver con fortalecimiento de derechos humanos aquí en Colombia.
ese otro, o tenía otro enfoque, ¿no? Era de pasar del ilustrador de estudio, que es el que generalmente desde lo editorial o desde muchísimos proyectos, es el donde envían una cantidad de información, de texto o de fotografías, y el ilustrador, de acuerdo como una información, una indagación general, empieza a construir la imagen. Lo que sucedió aquí con De Justicia fue que hice parte de ese trabajo en territorio, ¿no? Entonces era un ilustrador en ese momento que se salía un poco, y para mí también fue muy interesante como romper esa estructura profesional del oficio, de tener como de alguna manera un método práctico de construcción de imagen. Y por ejemplo, sucedieron varias cosas que fueron interesantes, y era estar en Riohacha. Eran tiempos muy cortos donde este grupo de investigadores de justicia iba haciendo entrevistas, iban haciendo trabajo de campo, y yo los iba acompañando, pero pues es una construcción muy académica, por así decirlo, pues con mi libreta, con mi lápiz, como ir tomando apuntes, ¿no? Entonces era como una preparación para la construcción de bocetos o de apuntes. Y en ese momento recuerdo que estaba como sacando la caja de acuarelas, el pincel, así como organizándome en un espacio mientras las otras personas hacían la entrevista. Y un momento a otro empezó empezó un vendaval, arrastró totalmente la libreta, arrastró pinceles, y quedé vuelto en medio de una nube de arena, ¿sí? Entonces dije, no, esto no va a funcionar aquí, los tiempos son muy cortos, y pues tuve que cambiar como ese enfoque de recolección de información, de pasar como de estar haciendo estudios o contemplando espacios de, no sé, 15 o 20 minutos o como media hora sobre un objeto específico, un lugar, a hacer recolección a partir de fotografías y de videos, de cosas particulares que iba articulando de acuerdo a los intereses por encima que se estaban planteando del proyecto, que tenía que ver con las problemáticas del acceso al agua, y también sobre diferencias entre diferentes poblaciones que estaban en lugares urbanos y poblaciones que estaban en lugares rurales. Entonces también fue muy interesante para mí como empezar a construir otro tipo de acercamiento en cuanto a las referencias que empezaron a hacer, quedarme al lado de las personas que estaban entrevistando, observar otros espacios que no eran los donde los investigadores estaban. Era buscar la manera de hablar con los niños, ¿sí? Tomar fotografías de ellos, que los niños, por ejemplo, hicieran apuntes, les preguntaba sobre la facilidad de acceder al agua, y ese tipo de interacción que sucede pues permite tener muchísimo más cerca esa problemática, que aquí les voy a mostrar una cosa, y siento que de alguna manera se siente o se ve esa diferencia entre tener ese contexto, esa problemática presente, y ser parte o de alguna manera interactuar con ella, y estar alejado. Alejado, digo, desde un estudio, ¿sí? Que fue lo que pasó, por ejemplo, en la Audioteca, que fue en el primer proyecto. Aquí. Bueno, aquí, por ejemplo, esta es una de las primeras imágenes que se hicieron para este proyecto. Eso fue antes de ir a La Guajira, donde había un imaginario un poco alejado o estandarizado como de referentes sobre lo que es La Guajira, más enfocado como al agua y a cosas como ese traje de ritual, donde las mujeres utilizan estas telas rojas, y es como
uno de los recurrentes cuando se habla de la comunidad wayuu, ¿no? La mujer y la pintura corporal. Y por el otro lado, como elementos como el trueque que tienen con las cabras, y por encima como algo de alfarería. Digamos que eso es como la información que por encima se contaba. Después lo que sucede en territorio, pues evidentemente es una interacción con un paisaje que todo el tiempo está en movimiento, porque como que está la playa, pero es las corrientes de aire son muy, muy fuertes, y para mí todo el tiempo era una sensación importante, que en algún momento quise plantearlo en la imagen, ¿no? Como que todo tuviera este dinamismo, porque precisamente esa información no la vas a conseguir estando en el estudio, y posiblemente si hablas con una persona que haya ido a La Guajira, de alguna manera se enfocarán en otras particularidades, y no precisamente en ese tipo de cosas. Para mí, por ejemplo, esta parte del viento fue importante, ¿sí? El movimiento de las palmeras, y también en los desiertos, como los dos desiertos en cuanto a la paleta de color. A ver, creo que por acá tengo. Sí, eso es como una ventana de un lugar donde nos quedamos, y era si no estoy mal, es por el ventilador. También otra cosa que sucede aquí es, aquí les muestro, esta es la Jason, te perdimos. La ilustración, la pieza con la información sobre la sentencia. Jason, te estamos perdiendo de internet, o no sé si soy yo. Alguien que me confirme. 2017. Sí, somos todos, al menos yo también lo estoy perdiendo. Vale, Jason, no sé si... Sobre una situación anticonstitucional en La Guajira. Aquí estaba... Listo. ¿Me escucharon hasta qué parte? ¿Me están escuchando en este momento bien, sí? Sí, ahora sí. ¿Hola? Sí, ahora perfecto. Un segundo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora perfecto. Listo, entonces les está comentando. Aquí esta es la primera ilustración que vimos, que se fue antes del viaje, y en ese momento se llevaron unas láminas donde estaba traducida la sentencia del 2017 por causas inconstitucionales por el acceso al agua en La Guajira, y ahí lo que sucedía era como una traducción del español al guayunaiki, que es el lenguaje que hablan en esta comunidad wayuu. Aquí, por ejemplo, estaba la sentencia. Ellos tienen unos audífonos, y los audífonos tenían grabada la sentencia en guayunaiki. Era una manera de hacer un poco. Y aquí esta es una de las ilustraciones en total para ese proyecto fueron 10 o 12 ilustraciones que tenían que ver con diferentes enfoques en cuanto al acceso al agua, a problemáticas con otro tipo de problemas como son el cerrejón, la contaminación por carbón, la desviación de fuentes hídricas. Y aquí, por ejemplo, tuve otro tipo de construcción de la imagen, porque queríamos mantener, por ejemplo, esa característica de recorrido
bocetado, ¿sí? Del dibujante que recorre un espacio. Entonces, de acuerdo a eso, tomamos esos lineamientos plásticos, se podría decir, pero además también cambió el enfoque, ¿no? Es un enfoque más como se podría de alguna manera revisar que hay un enfoque más hacia un referente fotográfico, más enfocado hacia un paisaje, ¿sí? Que era información que, si vimos en la anterior imagen, pues está llevado un poco más hacia lo mítico, hacia unos... a ver, ¿dónde está el anterior? A ver, se me perdió. Perdón, esta, a comparación de esta, ¿no? Donde el espacio que se construye pues está alejado de ese espacio con el cual yo pude interactuar. Entonces también eso me parece un hallazgo interesante dentro de mi oficio como ilustrador, ese tipo de relaciones que se construyen y la importancia de ser parte de este tipo de espacios que permiten tener un contexto y de alguna manera sentir ese tipo de problemáticas más cercanas. Después, lo que se hizo con las imágenes, ahorita les voy a mostrar, fue una galería virtual, aunque también se han hecho exposiciones de las imágenes, y en estas galerías aparecen los enfoques, por ejemplo, de un territorio árido, y también están acompañadas de relatos de personas de la comunidad en La Guajira. Después de esto se hizo una exposición, se hicieron 2 exposiciones, hace más o menos 6 meses se hizo una en el Parque La 93, y hace un año más o menos, o un poco más, se hizo otra exposición con las imágenes en el espacio de Casa Tinta. Y lo interesante de estos espacios es que, aparte de hacer la exposición de las imágenes, también estaba acompañada de un taller de ilustración donde la mayoría de personas que participaron pues eran personas ajenas a la imagen, como abogados. Era un taller de ilustración para abogados. Entonces era también interesante como este tipo de espacios que no son tan frecuentes, pues permite también otro tipo de exploraciones y de alguna manera de aprendizajes externos a lo convencional. Listo. No sé si por el momento tienen preguntas o continúo. No, vamos adelante. Todo está perfecto. Listo. Vale. Un segundo. Yo ahí, Jason, tal vez ahorita pensando mientras veía tu trabajo, creo que una de las cosas más interesantes para mí como animador, como ilustrador, es la investigación. No solo a veces siento que el producto se vuelve, claro, el producto es importante, ¿no? Para todos el producto es importante, pero el viaje, y me refiero al viaje a la investigación, precisamente a la
a la búsqueda de esa información, ¿no? Si tú hablas de la ciudad, tienes que empaparte en la ciudad. Si tú hablas de los, no sé, de los Embera, tienes que entenderlos, saber cómo se expresan, cómo se visten, qué comen. Y eso se vuelve parte de la investigación y al final uno lo plasma en su producto de una forma hay unas representaciones ahí que uno termina haciendo, pero me parece muy interesante que nos estás contando ahorita como una parte casi que esencial en los dos proyectos que estás trayéndonos aquí, y es como la investigación, ¿no? De ir y trabajar con la comunidad, de escucharlos, ¿no? De poder interactuar en algún momento, por lo menos ir al desierto y por lo menos entender y empezar a ver pues cuáles son las problemáticas sociales. Me parece importantísimo que los estudiantes tomen nota de esa parte investigativa, ¿no? Porque a veces pues siempre quieren no, vamos a hablar sobre las focas en Alaska. Está bien, ¿no? Trabajar con las focas en Alaska, pues no, sin duda es una vaina pues muy interesante por ahí, pero tal vez se nos queda un poco lejos, ¿no? Se nos queda lejos de la cantidad de historias que tenemos nosotros cerca. Y por eso rescato tanto lo que nos estás mostrando de investigación y de cómo llegar a una imagen, ¿no? De cómo saltar, de decir, no, yo quiero un grafito, no, es posible que lo mejor era la acuarela, no, lo mejor era que fuera un carboncillo, no, lo mejor era cualquier cosa, ¿no? Me parece interesantísimo ese desarrollo de la investigación. Sí, es interesante precisamente porque a partir de esa interacción se van construyendo unos criterios, ¿no? Y es importante no solamente dejar como en segunda mano como la cantidad de información como algo que no se va a utilizar, como el hecho de recopilar información y como no utilizarla totalmente, pero realmente esa captación de información en el espacio, sea de entrevistas, de escuchar, de ir al lugar o encontrar de alguna manera referentes diferentes a los convencionales, permite construir alternativas de lo que llamamos, no sé, como variaciones un poco más profundas en cuanto a creatividad, ¿no? O sea, si no existe esa cantidad de información, es muy difícil llegar a variaciones que no sean convencionales, ¿sí? O sea, es muy importante que cualquier tipo de exploración, por más de que se vea que esté muy ligada a lo estético, a exploraciones personales, no es posible profundizar o generar unas variaciones específicas o tener la seguridad de tomar unas decisiones sin tener una buena cantidad de información, ¿sí? Aquí, por ejemplo, muestro una de las imágenes que son posteriores. Por ejemplo, eso fue un encargo del mismo proyecto, pero ya no se hizo el viaje, sino que ya tenía la información previa. Pero lo interesante de esto es como ya tenía claro los primeros criterios o las primeras nociones, ya tenía como un acervo importante en cuanto a el paisaje, en cuanto al espacio, en cuanto a elementos que hacía particular La Guajira. Pues nuevamente lo retomo y hago unas variaciones. Habían cosas que, por ejemplo, en el primer proyecto no las alcancé a utilizar, como sería la relación de la interacción de las personas con algún tipo de mecanismo para obtener agua, y en algunas imágenes no se habían hecho porque precisamente no se había como asimilado toda la información, pero ya como en esta segunda fase de construcción de imagen, de este segundo encargo, me permito como utilizar nuevamente como esas cosas que no utilicé al principio, como otro tipo de encuadres, otro tipo de gestos y de posiciones, pero nuevamente están articulados por todos los criterios que se habían hecho gracias a participar en el territorio. Aquí, por ejemplo, esta es la versión final, ¿sí? Algunos elementos donde, por ejemplo, se empezó a hacer la integración del desierto como dominante, de los azules, pero
esta parte que contaba al principio de esa fuerza que tenía en el viento, también lo quise utilizar. Pues es una manera plástica, pero ayuda de alguna manera a enriquecer la imagen, ¿no? A buscar esas cosas particulares. Ya de alguna manera el tipo de contexto que va en función hacia unas problemáticas sociales de acceso al agua se resuelven, digamos, en estos elementos, en una fuente, en un tipo de mecanismo que extrae agua, no es agua totalmente potable, pero aquí también empiezan a agregar otros elementos de ese territorio, la parte de los vestidos, la parte plástica y de la parte plástica en cuanto a textura, en cuanto a forma, en cuanto a color. Creo que empiezan a potenciar esos elementos también narrativos, ¿no? Es una interacción entre esas dos dimensiones. Aquí también quiero mostrar, este es otro proyecto que, por ejemplo, va hacia un campo con problemática social. Este fue un proyecto un poco más editorial con un colegio de Cundinamarca, si no estoy mal, el José Max León, y es un poemario internacional. Pero aquí también lo quise vincular a esta presentación porque de alguna manera queda un vínculo entre, o sea, la imagen me permite hacer vínculos entre proyectos. El anterior proyecto, como decía, fue muy importante para mí la percepción o la interacción que tuve con el viento en La Guajira, y precisamente este poemario, todos los poemas hablan sobre el viento, ¿no? Entonces es una cantidad de autores, de poetas a nivel internacional que hacen escritos sobre el viento. Y esta imagen que ven aquí, este pequeño motion graphic, tiene que ver muchísimo con la experiencia que tuve en La Guajira, ¿no? Y cómo este proyecto fue posteriormente, no sé, como 2 o 3 años después como 2 años después de que hice el viaje a La Guajira, pero aún como continúa este tipo de memoria de la experiencia de estar en los lugares y lo trascendente que puede ser en diferentes proyectos, ¿no? Aquí también esta no es mía, ¿sí? Nuevamente, entonces aquí los dominantes o la fijación por la observación de los colores en el cielo, la dinámica, por ejemplo, de este vapor que sale de la olla, también tenían que ver muchísimo con esta sensación o con esa experiencia que tuve en La Guajira, ¿no? Era como buscar nuevamente y traer esos elementos que para mí fueron hallazgos interesantes, cómo los empiezo a ubicar en diferentes proyectos. Y yo creo que sería todo por ahora. No sé. O cuánto tenemos de tiempo, no sé si. Sí, normalmente tenemos 1 hora y media de charla, pero vale. también por aquí veo una pregunta. Aquí Jesús Santiago está diciendo, entonces el viento fue un elemento que ya luego se quedó en trabajos posteriores. Efectivamente. Sí, o sea, también yo creo que dependiendo del proyecto, o sea, ese tipo de información con la que uno se queda, que también es una información no solamente como de conceptual, sino también queda una información de experiencia, ¿sí? de esas cosas particulares, y también es importante como revisar hasta qué punto, o sea, por ejemplo, esta sensación que tuve, esta interacción que tuve con el viento, puede durar, no sé, 2 o 3 proyectos hasta que de alguna manera se pueda diluir y pueda ser reemplazada por otro tipo de fijación. Puede ser como que en algún momento puedo empezarlo a utilizar en proyectos
En ese, por ejemplo, en el del viento lo utilicé, era pues precisamente por la pertinencia, y lo asocié porque nacía más o menos, no sé, como un año, 2 años que había ido a La Guajira, y en ese momento lo utilicé. Pero posteriormente pueden existir como otro tipo de experiencias con otros proyectos que pueden trascender en decisiones o ser parte importante de los criterios al momento de construir imagen o de tener unas orientaciones, unas sensibilidades con la intención de construir imagen. Sí, ahí creo que la ilustración se vuelve como escribir, ¿no? Hay un momento que tienes que hablar desde la experiencia, ¿no? Se vuelve como experiencial la relación ahí con el dibujo. La vuelve parte del trabajo de uno, y esa parte me parece muy importante. Por eso a los estudiantes siempre yo les recomiendo cualquier cosa que los saque de su zona de confort, ¿no? Ir a una obra de teatro, salir obviamente de las plataformas, alejarse de esa parte, ¿no? Ir a una biblioteca, cosa que ya no se hace, ¿no? Ya ir a una biblioteca para estos estudiantes, yo creo que ya pasarán en toda su vida como estudiante sin haber visitado una sola biblioteca. Me parece como rarísimo, ¿no? Pues sobre todo como para gente que ya le tocó vivir, ¿no? Metido en una biblioteca, buscando libros, buscando proyectos, y me parece importante que eso pase, o que les pase a estas nuevas generaciones, ¿no? Que sea como de encontrar otros tipos no otros tipos, encontrar diversos, encontrar quiénes son ellos, ¿no? En el deporte, en la gastronomía, en otras partes, ¿no? Para que no sea para que no se vuelvan como tan unidireccionales, ¿no? Que todos parecen como sacados de una fotocopia, ¿no? Por ahí me parece importante eso, Jason. Sí, por ejemplo, a mí también me parece, es una de las partes que más disfruto de la parte de la creación, y es esa primera fase, que es la fase de exploración, ¿no? Y es precisamente permitirse hacer indagación, o sea, con el placer de ser curioso, ¿no? En cuanto posiblemente nos acostumbremos por unos tiempos prolongados a tener métodos o construcción de imágenes, por ejemplo, desde la técnica, puede ser, ¿no? Desde utilizar un material con el que nos sentimos cómodos, pero también es importante permitirse irse, por ejemplo, a trabajar con otro tipo de materiales, incluso de dimensiones, ¿no? No solamente desde un soporte bidimensional, utilizar un pincel o lápiz borrador, sino pasar, por ejemplo, últimamente, por ejemplo, me interesa trabajar en la madera, ¿no? Y construir la imagen desde la talla, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios permiten también ampliar, hacer posiblemente como una reforma desde nuestro espacio interior, ¿sí? Desde cómo hacemos como una ampliación de ese espectro, o de esa desde ese sentir hacia la construcción de imagen, ¿no? En la animación, por ejemplo, desde lo estético, desde la construcción de personajes, hacer diferentes aproximaciones, solamente con el interés de ampliar, ¿no? De disfrutar ese proceso. Aquí, por ejemplo, pongo en esta imagen el proyecto de la Audioteca, que fue el del 2014, y aquí otro felino, que es con el último que he estado interactuando, que serían figuras en madera. Entonces, es otra manera de aproximarse a los personajes, pues evidentemente cuando uno empieza a tener una interacción o tener otro proceso desde lo tridimensional y desde el proceso de la talla,
pues empieza a enriquecer y también empieza a buscar otro tipo de alternativas para resolver narraciones, para resolver espacios, para resolver la imagen, ¿no? Desde cómo resolver una profundidad o cómo trabajar, el hecho de trabajar, por ejemplo, con figuras en madera, exige un registro, ¿no? Y ese registro exige tener unos conocimientos en fotografía. Y cuando exige, cuando exige fotografía, pues necesita también nuevamente como echar una repasada a toda la cantidad de información sobre iluminación, sobre color, ¿no? Y es interesante porque permite hacer muchísimas aproximaciones que posteriormente pues se terminan de alguna manera orientando o siendo mucho más convergentes dependiendo de los criterios que se tengan para cada proyecto, ¿no? Que es importante también, como está bien, está esa fase como exploración de diferentes técnicas, de diferentes estilos, esto, pero también es importante concentrarlos, condensarlos en lineamientos que nos permiten continuar o construir discursos visuales orientados hacia diferentes, con diferentes intenciones, ¿sí? Sean narrativas, sean plásticas, que interactúen con otro tipo de textos o de interacción, por ejemplo, con lo sonoro, ¿sí? Entonces es importante también permitirse ese tipo de aperturas. Jorge, adelante. ¿Tienes una pregunta? Enciende tu micro. Sí, yo quería saber ¿Sí? cómo llegaste a trabajar con culturas indígenas y con diferentes tipos de cultura y población de ese estilo, y cómo es que eso te sigue inspirando a seguir trabajando con ellos a día de hoy. Listo. Entonces, el primer acercamiento que tuve con este proyecto fue gracias a la vinculación de profesores de la Tadeo. En ese momento creo que no es una vinculación directa porque lo que permite es ser parte de un posible rango de ilustradores. Yo recuerdo que cuando salió esa, o nos comunicaron esa convocatoria, creo que estábamos 4 ilustradores que nos presentamos a ese proyecto. Y afortunadamente tuve la posibilidad de ser seleccionado por el grupo que también, del grupo editorial que estaba en ese momento. Tal vez fue posiblemente por el trabajo que llevaba en dibujo. O sea, creo que por acá tengo, es más una cosa de libretas en ese momento. No sé si por acá puedo mostrar algo. Pero mucho de mi trabajo en ese momento eran de libretas de boceto, ¿no? Entonces, de alguna manera, como persuadir al grupo editorial en cuanto a en ese momento era un requisito ser muy práctico en cuanto a los tiempos, ¿no? Entonces, había como una pequeña prueba, era como hacer una serie de acercamientos, pero también como unos límites de tiempo. Y sobre esos límites de tiempo, entonces, se hacía como el primer filtro, que era más que todo como lo que buscan era como una persona que solucionara muy práctico en cuanto a tiempos el proyecto, porque el proyecto del primer volumen se resolvió más o menos en un mes y medio, ¿no? Era una cantidad absurda de imágenes, pero era necesario porque el proyecto tenía algo, pues es un proyecto complicado porque se trabaja con comunidades indígenas, también se trabaja con niños, y cada uno de estos relatos tiene que estar autorizado por la comunidad, ¿no? Entonces, posiblemente con las personas que estaban haciendo la investigación, la indagación, la recolección de información, tenían que, o sea, lo recolectaban, tomaban esas fotografías, pero no sabían si iban a ser aprobadas.
Entonces muchísimos textos al final de durante la producción se terminaban cambiando porque no se habían firmado los documentos o porque no se tenían todos los permisos. Entonces era un proyecto que necesitaba muchísima adaptación a los tiempos, ¿no? A configuraciones, a modificar las composiciones de un día para otro, hacer cambios de color, cambios de personajes, porque se estaba moviendo todo. Entonces yo creo que eso fue como una de las, en ese momento, como de los fuertes que pude mostrar en mi trabajo. Sí, era como esa practicidad en cuanto a tiempos y en cuanto a la manera de solucionarlo. Y algo que, por ejemplo, que con lo me vinculé, yo creo que fue una cosa ese momento, porque nunca había tenido la posibilidad de acercarme a escuchar tantos audios y tan particular, tantos audios en tan poco tiempo, con tanta intensidad, porque era levantarme a las 7 de la mañana o más temprano, y lo primero que hacía era escuchar canciones, porque eran los arrullos, era todo el tiempo, porque era como el referente que tenía, era todo el tiempo estar escuchando arrullos, relatos en lengua que posiblemente después de una semana llegaba la traducción, ¿sí? Y para mí al inicio tenía una fotografía y era escuchando eso. Entonces yo creo que también fue un mes muy intenso de estar escuchando y de estar haciendo investigación, porque como no había una investigación, como no había viajado, tenía que sí o sí buscar por ejemplo, características de la comunidad, pintura corporal, los lugares, habían vocabularios de peces. Entonces como que me metí muchísimo durante ese mes en todo el tema de estas comunidades, y pues afortunadamente sucedió también que este tipo de experiencias, creo que hay una cosa con la experiencia, y es que las experiencias no son externas, sino que suceden, son internas, ¿no? Y posiblemente otra persona que tenga la misma situación, pues puede pasar que no, o sea un proyecto nada más y como que nunca vuelva a cruzarse con este tipo de temas. Pero lo que me sucedió fue que quedé enganchado, quedé con una fijación precisamente por todo esto de los relatos míticos, ¿no? Incluso todavía me gusta, por ejemplo, leer textos etnográficos, ¿no? Y leer bastante sobre comunidades, y es algo que queda, ¿no? Es algo que es como una línea que se mantiene, como lo decía, lo del viento en la Guajira. Así, por ejemplo, desde el 2014, este tema de las comunidades indígenas, y como yo creo que es lo que también parece interesante, es la por así decirlo, desconfiguración que permite hacer. Una, por ejemplo, era la noción de canciones, que creo que también le pasó al artista sonoro, que hacía las grabaciones, y él nos contaba que, por ejemplo, para los Nukak Makuk, no recuerdo si es en la parte de la Orinoquía, las canciones, o sea, cuando él llegaba a la grabación, les decía como, bueno, vamos a hacer una grabación de una canción, pero para nosotros como occidentales una canción en promedio, no sé, son 5 o 6 minutos como canción de relato. Pero lo interesante es que para ellos las canciones pueden durar 25 minutos, ¿no? Y para ellos es una canción que dura 25 minutos y duran cantando durante 25 minutos, ¿no? Y es una cosa como que lo aleja precisamente, lo pone uno a pensar precisamente como esas concepciones de lo que es una canción, ¿no? Y también cómo se repiten, y es una manera de construir un relato, porque no es que se aprenda en una canción, sino que es de alguna manera como una improvisación, ¿sí? Y no, si se hace una grabación de esta misma comunidad en cualquier otro momento, las canciones van a ser totalmente diferentes. Entonces lo que me parece interesante
de trabajar con este tipo de proyectos porque es todo el tiempo estoy haciendo hallazgos, ¿no? Cosas nuevas, es información que me parece muy interesante, que es como otro, por así decirlo, como otro pago o como otro incentivo aparte de lo económico con este tipo de proyectos, ¿no? Y es que me enriquezco, me nutro bastante de este tipo de información. Qué chévere, Jason. Daniel Felipe. Hola, hola. Sí, perfecto. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta, por ejemplo, sí, más Daniel. acerca sobre las convocatorias. Digamos, sí. Porque, digamos, si no estoy mal, creo que como que gran parte así, o sea, como que intentas mucho aplicar a varias cosas, no sé si estoy erróneo o algo así. Y yo quería, por ejemplo, preguntar sí. sobre esto mismo, digamos, cómo se debería uno preparar hacia alguna convocatoria que uno quisiera, o si, por ejemplo, si uno no, o sea, como que a veces uno no siente que tiene el perfil apropiado, o si, digamos, uno solamente debería como enviar su trabajo, sí, como ese tipo de cosas. O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia a partir de eso? Listo, sí. Pues algo importante que hago con las convocatorias, también identificar es que cada convocatoria es diferente, por más de que todas digan como que es recolección o como que es una propuesta sin tema específico, sí es importante que identificar que cada una de estas convocatorias está inscrita en algún contexto, sea lo editorial enfocado hacia lo narrativo, hacia literatura infantil, o enfocado hacia un público juvenil, o enfocado hacia otros temas. O sea, por más de que ya la convocatoria como que no tiene una orientación específica, sí es necesario leer las características y revisar el contexto donde están. También revisar, por ejemplo, personas que hayan sido seleccionadas en ediciones anteriores, también para mirar las orientaciones, aunque muchísimas veces estas convocatorias lo que definen y, por ejemplo, lo que hace que una persona sea elegida o no es como la construcción del jurado, ¿no? Entonces, mirar si los jurados se mantienen, quién van a ser los jurados. Si no se sabe, pues de alguna manera están dentro del contexto o dentro del circuito donde se mueva la convocatoria. Me explico, por ejemplo, una convocatoria que sea sobre ilustración botánica, ¿no? Entonces se presume que que el jurado que se va a organizar tienen que ver como con biólogos, con personas que están cerca hacia publicaciones clásicas, por así decirlo, de imagen ilustrada, de ilustración científica. Entonces hay que, digamos, de alguna manera enfocar las propuestas que envíes hacia ese tipo de criterios, ¿no? O empezar a tener como una selección, o puedes empezar a hacer una lista, por ejemplo, de características de la convocatoria a la que vas a aplicar, ¿no? Bueno, decir como esta convocatoria, ¿en qué contexto se mueve? ¿En lo editorial, en lo publicitario, en algún tipo de enfoque de ilustración o de animación? Y revisar antecedentes, también revisar posibles orientaciones que tienen sobre o cómo arman la selección, o si tienen criterios específicos que los enuncian, ¿no? Que uno puede acceder entre la convocatoria y revisarlo y dicen cómo no, tienen una clara orientación hacia revisar un tipo de trabajo con determinadas características en cuanto a narrativa, en cuanto a plástica, en cuanto a la interacción de los dos, en cuanto a exploración, en cuanto a, no sé, diferentes orientaciones que se pueden dar en este tipo de convocatorias. Ok, entiendo. Listo. Sí. Muchas gracias. Listo, a ti por la pregunta. Veamos aquí Julián. Sí, no, Julián también está diciendo tremendo el trabajo de Jason, su gráfica, su poética, su perspectiva personal. Muy bien, ¿no? Nos dejó muchas gracias, Julián. Sí, por ahí está.
¿Alguien más Qué tiene chévere. alguna pregunta? Puede levantar la mano, manita arriba, o la puede escribir como siempre. No, pues chéverísimo. Jason, sí, sobre todo yo también estoy buscando esto. Yo creo que estos chicos, que ves acá, estos 50 chicos normalmente, están ya preparándose para salir de la carrera. Y, Sí. y todo el mundo empieza como, no, es que quiero hablar de alguna cosa que me pasó, ¿no? O sea, se vuelve como repetitivo, ¿no? La forma de investigación. Y me parece sumamente importante que nosotros, pues sí, como profesionales, les enseñemos a los chicos a investigar, ¿no? Les enseñemos que en la investigación está, pues, para mí está la mitad del proyecto, ¿no? Porque ahí es donde uno se sumerge, donde uno empieza a encontrar incluso las técnicas, incluso la forma de narrar, incluso a mí me pasa, bueno, yo estoy mucho en la animación expandida, me gusta mucho esa parte, y entonces empiezo a decir, cambio de plataforma, ya no tal vez lo que antes quería hacer, que era no sé, una animación en 2D, se me volvió una animación en VR, o una animación en lo que sea, no importa. Creo que en el viaje uno encuentra como la forma perfecta para no sé, para hablar con la persona que quiere hablar, ¿no? Entonces me parece eso como muy importante, que los chicos se vayan también con esa investigación, con esa necesidad de investigar, ¿no? En sus proyectos, que no sea como tan fría. Me parece que ahí uno encuentra muchas cosas chéveres. Sí, yo creo que, y también ahí es una parte interesante de cómo es lo que uno considera o de las maneras que uno tiene de acercarse hacia lo personal, ¿no? Muchísimas veces uno lo asocia como son cosas que uno considera que son particulares, pero realmente si uno revisa otro tipo de expresiones en diferentes medios, se encuentra como que hay algunas similitudes, ¿no? Y lo que uno a veces considera como que es tan particular se empieza a reconocer o se empieza a ver reflejado en otras exploraciones similares, ¿no? En otros animadores, en otros artistas, en otros fotógrafos. Y es interesante cómo empezar a encontrar ese tipo de relaciones y también buscar otras maneras de recoger y de organizar este tipo de experiencias, ¿no? Por ejemplo, en algún momento para mí era muy importante el uso de la libreta, ¿no? De esto de andar todo el tiempo dibujando y anotando como lo más cercano, lo inmediato, el transporte, los lugares donde iba, los lugares, sí, los lugares más cercanos. Y esto desde la parte del dibujo, ¿no? Y desde el esbozo. Pero también es interesante, por ejemplo, otra manera, escuchar, ¿no? Y creo que eso también es importante porque tiene otro tipo de dimensión, ¿no? Que es, por ejemplo, el escuchar los paisajes de la ciudad, lo que se veía como los contrastes, ¿no? Y empezar como a buscar otro tipo de interpretaciones a lo que recibimos desde con nuestros sentidos, ¿no? A veces nos enfocamos, por ejemplo, lo que a veces unos días me enfoco, por ejemplo, en la iluminación, en los contrastes, o otro día en el color, otro día en cómo se mueve algo, ¿no? Y creo que funciona muchísimo para este tipo de pasatiempos contemplativos, y la animación creo que es importante precisamente al fijarse en movimientos particulares, en velocidades o en esos pequeños detalles de cosas que cotidianamente no estamos fijándonos, ¿sí? Porque a veces como que estamos como metidos en métodos, sí, podría ser, de cómo observar el movimiento, ¿no?
desde un video, ¿sí? De pausarlo y empezar a como revisar como tipos de desplazamientos, pero es muy diferente cuando se hace en la observación sin ningún tipo de intermediario, ¿no? Cómo captar el movimiento desde el dibujo, cómo captarlo desde la imitación, ¿no? Hacerlo con el cuerpo, cómo captarlo, buscar como otro tipo de posibilidades para recopilar información. Creo que eso también es interesante. Súper chévere, Jason. ¿Hay alguien más por ahí que tenga alguna pregunta? A ver. Bueno, yo creo, mientras tanto voy a mostrarles otra cosa que me pareció que me ha pasado. Y es que en el proyecto que les mostré el 2014 de Viento y Verdor, la audioteca, en ese equipo, como les digo, es un equipo interdisciplinario donde había personas especialistas en primera infancia, otros en comunidades indígenas, otros del Instituto Caro y Cuervo que tenían que ver con el enfoque en el lenguaje y las traducciones. En ese equipo, en esos momentos, en el 2014, había una chica que después tuvo la fortuna de estar vinculada con UNICEF, y hace más o menos 1 año, 2 años, me contactó, o sea, yo no lo sabía. Entonces lo único que me dijo fue: mira, yo hace como en el 2014 trabajé contigo, no nos conocemos, o sea, hice parte del equipo, vimos el resultado de la biblioteca. En este momento estoy en UNICEF Latinoamérica y el Caribe, y me gustaría hacer un proyecto contigo en ilustración, porque lo que recuerdo son las ilustraciones de ese momento del proyecto. Y con ella tuve la posibilidad de trabajar en un documento para UNICEF de medio ambiente enfocado hacia población infantil. Entonces, esto, por ejemplo, también sirve este tipo de proyectos cuando son tan amplios. El trabajo conjunto es importante porque también permite ampliar ese tipo de oportunidades, porque pues igual todas esas personas que están en esos proyectos también van haciendo otro tipo de vida profesional, ¿sí? Se van expandiendo, y determinado lugar es posible que uno se vuelva a reencontrar. Entonces muchísimas veces me ha pasado eso. Por ejemplo, con ella trabajé y hacía parte de ese proyecto del 2014, ¿sí? Esto es para UNICEF Latinoamérica. Y aquí arriba, si no estoy mal, tengo otro proyecto que trabajé con la persona que es el artista sonoro en ese proyecto. Frecuentemente hacemos proyectos, o sea, como que una relación laboral que es intermitente, no es tan frecuente, pero de vez en cuando, cada 2 años, hacemos un proyecto, y pues es interesante como hacer ese tipo de interacciones. Por ejemplo, lo que me gusta trabajar con él es que pasa específicamente con el sonido. Entonces se tiene un proyecto que es para explicar características del sonido a primera infancia, ¿no? Y también aquí lo interesante es cómo a partir del dibujo de la primera infancia, de esa geometrización que se hace que hacemos cuando somos niños, se empieza a construir todo un estilo de gráfica para un proyecto particular, ¿no? Eso es también como una parte que les quería comentar, ¿no? Como ese tipo de relaciones que surgen, que son emergentes en este tipo de proyectos. Un tema importante para los chicos de animación, el diseño gráfico. ¿Tú eres de formación diseñador gráfico? O digamos que las fuentes tipográficas y toda esta parte conjuga muy bien con la ilustración. ¿Qué hacer para darles un consejo a los estudiantes que normalmente dicen: no, tipografía no vimos, diseño gráfico no vimos? Entonces sí hay como, pero siempre lo tenemos que hacer, ¿no? Usted es animador y tiene que hacer diseño gráfico, tiene que trabajar en motion graphics, posiblemente le dé mucho dinero o posiblemente le dé de comer.
Entonces, ¿cómo ves esa parte para nosotros? Bueno, pues evidentemente desde la formación de diseño gráfico sí es un requisito y va más desde, pues, desde desde un proceso académico que tiene que ver con desde una historia de la tipografía, desde las diferentes familias, desde los diferentes requerimientos que en su momento tuvo que modificarse la letra para acomodarse a diferentes tipos de superficies o de cantidad de información, pues de alguna manera como que sí hay esas bases. Pero, por ejemplo, también me parece interesante como el ejercicio de enfoque o de contemplación precisamente sobre las letras, ya sea en carteles, sea más que todo como un acercamiento práctico, ¿no? Desde el conocimiento que tenemos, o sea, por ejemplo, sin realmente tener como conocimiento específico en la historia ni en la construcción geométrica que debe requerir una tipografía, sí podemos hacer un acercamiento desde lo práctico, desde la exploración, desde ejercicios de construcción de letra. Por ejemplo, esto de aquí es lettering, o sea, lo que hago es rayar de alguna manera, por ejemplo, haciendo trazos gruesos o utilizando el lápiz de una manera inclinada o ejerciendo más presión. Después lo que se hacen son diferentes pruebas, se digitaliza y se hacen diferentes modificaciones, ¿no? Esto, por ejemplo, va directamente articulado con el tipo de trazo que se utilizaba acá. Entonces, posiblemente ya sea construir letras desde trazos con una intención plástica o hacer exploración, por ejemplo, en resolverlo desde una manera con diferentes materiales. Con la intención más, pues es interesante como la parte de construcción de la letra desde lo experimental. Me parece que podría ser una manera de acercamiento. Había una herramienta, no recuerdo en este momento, que permite hacer, eso se llamaría display, que son fuentes que no están construidas geométricamente, sino es hacer exploraciones desde el trazo o utilizando diferentes herramientas como pinceles o como crayolas, hacer un abecedario, se escanea y se puede crear una fuente display. Creo que, dime un segundo acá, si lo tengo, font self, si no estoy mal. Creo que acá pueden encontrar como diferentes aproximaciones, ¿sí? No es tanto de una construcción geométrica. Creo que hay unos videos donde permiten hacer exploraciones, por ejemplo, personas que construyen alfabetos con piedras de río o con ramas o con cualquier elemento que les permita construir una letra. Igual realmente la construcción de una letra pues son líneas, es una imagen, ¿no? Y hay que verla también de esa manera. A veces no tanto como esta vista un poco más académica desde la construcción rigurosa de lo geométrico, sino también empezar a hacer exploraciones con diferentes elementos, que también creo que sería interesante permitirse hacer ese tipo de laboratorios. Creo que por aquí... No, es que aquí creo que no muestran los ejemplos específicos, pero lo interesante es que uno solamente como arma el abecedario y lo escanea y lo puede montar en algún programa de edición para hacer rápidamente una fuente, display.
Bueno, Jason, muchísimas gracias por estar en Muchísimas gracias a ustedes. Meetup. Qué lujo, ¿no? Tener estos invitados semana a semana. Entonces, creo que la otra semana, pero pienso, es Semana Santa. Y el 10, estará Sergio Mora Díaz, que precisamente es de un estudio que ya habíamos visto, un director de un estudio. Entonces también tendremos ahí un poco de animación, creo que para los más 3D también ahí habrá. Entonces, bueno, hoy el invitado súper ilustrador, con una cantidad de inclinaciones por el contenido social que me encantaron. Comparto mucho también esta posición frente al arte, ¿no? Que a veces el arte puede definirnos a nosotros, ¿no? Como individuos, o puede representar a la sociedad y puede ahí ponerse como en unas voces que son muy interesantes, ¿no? Para poner el arte en la necesidad, ¿no? Es como al revés de lo que a veces se busca, ¿no? Entonces, muy chévere, me encantó todo lo que vimos, y pues no, hasta la próxima. Y otra vez, muchas gracias, Jason. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por las preguntas, por los comentarios. Muchísimas gracias a ti, Rubén, y a Tadeo, a Julián, a todos, y espero tener la fortuna de, en otra próxima ocasión, estar por acá. Claro que sí, Jason. Muchas gracias, y pues a todos un abrazo, y estamos, estaremos ahí como al tanto como de las redes para la siguiente charla. ¿Listo? Nada, un abrazo a todos y hasta luego.